Buenas noches, Buenas noches, dicen. ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, con frío. Está lloviendo. Mm. Ni modo, al mal clima, buena cara. Así es. Ya, vamos a comenzar con el tema número 5, que es sobre el ensayo expositivo. Ya vimos algunos temitas, vamos a acabar nuestra primera semana de clases, así que es una nueva semana sobre más que todos los temas expositivos, eso vamos a tratar toda esta semana y la otra, así que échale ganas nada más. Para empezar, el ensayo expositivo es un texto en el que en el autor explica un tema de manera muy clara, siempre ordenada. Su objetivo es informar al lector sobre algo específico, algo que esté investigado, algo que esté comprobado. Así que eso es en resumen, un ensayo expositivo y más que todo, como la palabra lo dice, es más de exponer. ¿Cuáles son las características de este ensayo expositivo? Pues primero se expone información objetiva, es decir, información 100% verificada. No puedo sacar algo que no estoy seguro o de fuentes que no son confiables. Así que tengo que tener eso presente, que esa información sea 100% verídica. También tengo que tener un lenguaje claro y que sea directo, que me entiendan los demás de lo que voy a hablar o de lo que estoy hablando. Tengo que presentar ideas organizadas, tienen que ser ideas coherentes, debe ir en secuencia. Obviamente con un ensayo expositivo no es que se busque convencer, más que todo explicar, hacernos entender sobre el tema que estemos tratando. ¿Cuál es el objetivo entonces de este ensayo expositivo? Pues primero es informar sobre un tema. Siempre que nos den algún tema para exponer o tal vez para investigar, siempre tenemos que darnos cuenta que debemos explicar esos conceptos, esos procesos, que cada uno tiene su paso y va en orden secuencial, porque no podemos comenzar desde el final, luego el inicio, luego mezclo temas que deberían estar en otro parte y se pierde el sentido. Siempre tenemos que buscar un orden secuencial para facilitar esa comprensión del lector, para que el que me esté escuchando o el que me esté leyendo entienda fácilmente. Si yo lo escribo, pues fácilmente el que me esté leyendo, pues debe ser entendible muy rápido, y debe ser directo, claro. Tampoco voy a redundar, tal vez diciendo las mismas palabras o escribiendo lo mismo y lo mismo, así que hay que tener cuidado. A veces menos es más. ¿Cuál es la estructura del ensayo expositivo? Pues primero, obviamente, aquí me he olvidado de poner, primero va el título, obviamente, como siempre, en todo tema siempre va el título, luego va la introducción, que es donde se nos presenta el tema, ahí vemos la intención del texto, luego va el desarrollo, ahí es donde nos vamos a centrar, ahí se explica el tema con ideas claras, con ejemplos, tal vez puedo citar autores, tal vez alguien que ya dijo eso, que es 100% comprobado. También puedo poner ideas propias y la conclusión pues es un resumen de lo explicado y se cierra el texto. Y por lo general son conclusiones personales, es decir, es algo escrito por mí 100%. No puedo copiar de otra persona cuando me dicen en conclusión. Siempre es 100% de cada persona que lo escribe o lo redacta. Entonces vamos por pasos. Primero está la introducción, que como mencionábamos siempre nos va a presentar el tema general. Siempre va a estar en orden todo lo que se va a plantear. Vamos a tener esa importancia del tema. Vamos a preparar al lector para el desarrollo. Es decir, tiene que haber una buena introducción que al lector le llame la atención, que diga, me da ganas de leer este texto o cual si estamos exponiendo, está interesante, entonces me da ganas de seguir escuchando. Y así que siempre hay que en la introducción darle ese interés al lector o al que nos esté leyendo. El desarrollo, ahí sí nos vamos a centrar mucho más, es la parte más extensa y siempre vamos a exponer ahí las ideas principales. Estas sí pueden usarse con ayuda, tal vez en Google consulté varias palabras o varios conceptos y yo los puse dentro del texto, sí es válido, pero obviamente aumentando ideas propias.
Podemos usar ejemplos, podemos usar comparaciones, y luego las explicamos por qué las comparamos o por qué damos esos ejemplos. Siempre hay que tener organizados los párrafos de forma lógica. Como les decía, no puedo comenzar por el final, no, siempre en orden secuencial. Si yo inicio tal vez con un año en específico, tal vez con, digamos, estoy hablando de la, no sé, de la Segunda Guerra Mundial, no voy a comenzar justo por la fecha que termina o en un año que ya pasó. Primero inicio en 1900, pongámosle en 1948, tal vez comienzo de ahí en 1949, en 1950, en 1951. Todo tiene que ir en orden. No puedo saltarme fechas y luego regresar a la otra fecha, porque ahí estamos perdiendo el sentido y el lector se va a confundir o el que nos está escuchando también se va a confundir. Por eso siempre tenemos que organizar los párrafos de una manera muy lógica y ordenada, que sea muy fácil de entender, tanto para el que escucha y el que lee. Y la conclusión es donde se resumen las ideas más importantes. Todo lo que yo escribí acá en el desarrollo, tengo que tal vez volver a leer mi desarrollo y buscar una conclusión, pero eso ya es personal. Vamos a reforzar la claridad del texto y no se introduce información nueva. Eso les digo, no podemos poner lo mismo que pusimos en el desarrollo o en la introducción. Ya es necesario algo que es completamente diferente, obviamente basado en lo que escribimos. A veces la conclusión es la parte más difícil porque es 100% redactada por nosotros. Entonces a veces lo recomendable siempre es volver a leer desde la introducción, volver a leer el desarrollo y dar ahí, tal vez anotar en un borrador una conclusión, pero es así, la conclusión siempre es personal y crítica porque estamos avalando ese trabajo, que sea bueno o si está a favor, si está en contra, ¿ya? Así que siempre en la conclusión hay que poner lo nuestro. Hay tipos de ensayo, obviamente, hay diferentes tipos de ensayo expositivos que se los puede, y más que todo los más usados. Primero está el científico, que si los hemos leído, tal vez nos acordemos en la escuela, en los primeros años del colegio, explican los fenómenos, tal vez los descubrimientos, tal vez algo que de las vacunas, de enfermedades. También está el ensayo literario, que más que todo aborda temas culturales o artísticos, tal vez resúmenes de algún libro, de fechas importantes, tal vez un ensayo sobre la Primera Guerra Mundial, sobre la Segunda Guerra Mundial, así se lo puede plantear. Luego está el académico, que se desarrolla más que todo en temas de estudio. Ya les voy a enviar uno académico de Deversito, así que ese es, ya les adelanto su Deversito, así que es más que todo para deberes del colegio. Si es que van a seguir estudiando, pues de la universidad, les mandan muy seguido a desarrollar esos temas. Y por último, el divulgativo, que está destinado a un público general, es decir, a todos. Todos lo pueden leer a ese ensayo. Todos tienen el acceso, lo pueden publicar en las diferentes redes sociales o en las mismas redes sociales personales. Y debe ser muy fácil de entender que si una persona tal vez que no conozca del tema lo llega a leer, pues lo va a entender fácilmente porque está escrito para todo el público. Debe ser, eh, debe ser escrito tal vez con palabras que todo el mundo conozca o con un vocabulario menos formal para llegar a ese público. Aquí les he puesto varios ejemplos. El primer ejemplo es del ensayo expositivo científico. Por ejemplo, el primer tema, el cambio climático. Podemos explicar las causas, efectos y yo planteo posibles soluciones. Obviamente hay que presentar esa información objetiva, clara, que sea verificada y es muy fácil de redactar básicamente. Solo tenemos que leer y nada más. Algunas personas si no les gusta leer, ahí sí se les complica un poquito. Luego está el ejemplo de ensayo expositivo el académico, que por ejemplo, un tema, la importancia de la lectura,
Ahí tenemos que explicar cómo se influye en el aprendizaje, en el pensamiento de cada persona. Es igual que todos, tienen la misma estructura. Obviamente todos deben ser destinados a un público específico. Tal vez el científico es solo para las personas que se interesen en la ciencia, el académico solo es para los profesores y los alumnos, porque nadie más va a leer ese. Luego vamos con el ensayo divulgativo, que esto es para todo el público en general, todos pueden escucharlo. Por ejemplo, los avances de la medicina. Todos nos hemos enterado de las vacunas, por ejemplo, del COVID que pasó, todos nos enteramos de la vacuna que hubo, los diferentes tipos de vacuna, qué causas, qué consecuencias tenía. Y era muy fácil de entender porque estaba destinado a un público general. Tal vez tenían uno en especial para ellos, pero el que divulgaron era para que todas las personas entiendan las consecuencias y las causas de ponerse esa vacuna. Por eso todos estaban enterados, algunos estaban en contra, otros a favor, pero eso es lo que causa un ensayo divulgativo, que siempre vamos a encontrar posturas a favor o en contra en el público general que lo leyó. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la importancia de un ensayo? Primero, nos va a facilitar la comprensión de temas complejos y esto nos ayuda en nuestra vida diaria. A veces se me complica tal vez, no sé, pensar en algo crítico para mí mismo, tal vez se me complica responder preguntas por mí mismo. O lo que pasa común, tal vez me toma, se me es difícil tomar una decisión, decir sí, decir no. Siempre es bueno practicar este tema de los ensayos para volvernos un poquito críticos, volver a poder tomar una decisión. Sobre todo va a ayudar a las personas, al que lee más que todo, a adquirir nuevos conocimientos, así sea de cualquier tema, así no sea interesante, tema de, no sé, de los niños, el tema de los niños, el fútbol, cualquier cosa que a veces pensamos que no tiene relevancia, puede servir para generar nuevos conocimientos en personas que sí les guste tal vez la lectura o les guste interesarse en temas. Y esto se utiliza muy a menudo en la educación, en la investigación y como les decía, a veces en nuestra misma vida diaria, a veces hasta para tomar una decisión de sí y no, nos cuesta a veces tomar esa decisión. Así que siempre es la importancia de por ahí de leer y escribir y redactar. ¿Cuáles son los errores más comunes en un ensayo expositivo? Pues a veces perdemos ese orden lógico, a veces viene la acumulación de ideas. Tengo muchas ideas, justo ese momento vino mi momento de inspiración y tengo las ideas y a veces no las ubico de manera lógica. Tal vez me dio una idea de un año, luego de otro año y resulta que esto iba primero y luego segundo. A veces se me complica cuando no tengo un orden. A veces usamos un lenguaje confuso o un poco claro, a veces vuelvo a repetir las mismas palabras y a veces digo hasta lo mismo y no me doy cuenta ya después de lo que escribí, tal vez me di cuenta que estaba repitiendo, a veces incluimos opiniones personales en vez de información objetiva, es decir, de información que sí es verificable, tal vez confundimos, a veces es bueno poner nuestra opinión, pero que esté basada en hechos reales, porque si yo digo, tal vez estoy a favor de una opinión y justo busco tal vez en otros ensayos y esa opinión está equivocada, pues no voy a estar aún a favor todavía. No, tengo que centrarme en las demás opiniones, buscar una sola. Entonces, para finalizar, un ensayo expositivo es una herramienta para explicar temas de manera muy clara y sencilla. Más que todo, ustedes van a redactar, tienen que hacer llamar la atención al lector. Siempre va a favorecer el aprendizaje, a la divulgación de conocimiento. Buscamos que las demás personas nos lean, nos entiendan. Tal vez buscamos opiniones de ellos, opiniones constructivas, obviamente, porque si a veces no ni siquiera leemos el texto y a veces damos algo negativo, ¿no? Por eso siempre es bueno leer todo y dar ahí sí una opinión crítica. Puede ser obviamente todas las críticas van, si leyeron el texto, obviamente son buenas, pero si no buscamos, solo leemos el título y ya decimos, no, está malo, no, es un poquito malo ahí. Siempre tenemos que
lograr esa comprensión. Si no entiendo tal vez una vez, pues lo vuelvo a leer dos, tres veces, las veces que sean necesarias para poder entender. Entonces, para concluir el tema del ensayo expositivo, tenemos que entender que esto solo busca informar, explicar. El valor final está en transmitir esos conocimientos de forma acertada, ser claros. Tal vez si tengo algún tema confuso, lo logro explicar más que sea con palabras que solo yo sé. Tal vez no uso un vocabulario muy extenso, pero lo sé explicar con las palabras que tengo. Busco formar una opinión crítica, doy una excelente opinión que, como les dije anteriormente, es lo que más importa aquí en estos tipos de ensayo es la conclusión, porque es lo que nosotros reflexionamos al final, porque lo de acá podemos copiar tranquilamente, pero la conclusión no la podemos copiar porque es una idea propia de todo lo que hemos escrito o leído. ¿Ya? Vamos con el debercito. Ahora sí me van a tener que escribir, igual eso les estaba diciendo que tenían un debercito y van a tener que hacer un ensayo. Mínimo una hojita, ¿ya? Como es fin de semana, tienen un poquito más de tiempo, por eso les puse justo viernes. Dice, escriba un ensayo con el tema La importancia de la lectura. Es un ensayo académico porque solo yo lo voy a leer, nadie más lo va a leer, así que puede poner sus ideas tranquilamente, que nadie lo va a juzgar, a menos yo. Ya, ese es el debercito. Nada más, alguna pregunta? Profe, sí se puede explicar otra vez el deber. Chuc, Debercito, ¿no? Solo dije que era describir un ensayo. Un ensayo debe tener la estructura que mencionamos en clase, debe tener una introducción. Por acá están las partes. One moment, please. Aquí. Debe tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Es decir, que si es un poquito largo, mínimo una hojita, ¿ya? Tenemos el título ya les he puesto aquí, la importancia de la lectura. A ustedes les falta poner una introducción, un desarrollo y lo que más me interesa a mí es la conclusión porque quiero saber sus ideas propias. Ustedes qué piensan, Eh, qué pueden aportarme. Me gustaría leerles más que todo. Es el debercito. Tienen 2 días igual para... Profe, pero lo que usted estuvo explicando ahorita, eso hay que hacer. Sí, tiene que Ya. escribir nada más. Si tal vez no conozco el tema, pues simplemente voy y busco en Google. Obviamente no voy a copiar porque a ver, ya sé que tal vez ya ustedes ya saben hasta de la inteligencia artificial y todo. A veces ya nos sale todito hecho así. Vengo tal vez así de curiosidad, vengo y copio y pego. Ya, está bien, si quieren hacerlo, no hay problema. No pasa nada, no me enojo yo. Pero yo sí voy a leer la conclusión, yo dije, porque eso es algo personal, lo que acabo de decir en la clase. La conclusión sí es en base a lo que yo leo, en base a lo que yo creo, así que pueden copiarlo ya. Ahorita mismo, miren, visión creada por IA, dice. Capaz que copien todo esto, ya copien, no pasa nada. Pero yo sí voy a leer su conclusión para ver qué tan críticos son ustedes, ¿ya? Es el debercito. Ya. Ya, por eso tienen 2 días, porque sí es de escribir. Ojalá, confío en ustedes que sí escriban. Ya, vamos. ¿Ya? ¿Alguna otra preguntita? no le dicen gracias, Ya, entendida la tarea. Gracias a usted. ya, listo. Entonces nos vemos el día lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Igualmente le dice que pase bien. Gracias.